El día de hoy quisiera compartir contigo acerca del libro de Jueces, en la vida de Gedeón, en esos aspectos que vienen en el capítulo 8, versículo 30 y 27, donde dice allí, Gedeón fue infiel al Señor, porque construyó una pieza de oro y allí hizo un culto que no era correcto conforme al corazón de Dios. Gedeón en el capítulo 8, versículo 30 dice que tuvo también muchas mujeres, ¿no? Lo cual también estaba fuera del lugar. Entonces, el propio Jesús nos enseña, allá en el capítulo 5 de Mateo, versículos 43 al 45, dice: vuestro Padre que está en los cielos, y allí define a Dios, dice, trae una definición muy interesante de Dios, dice: hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Es decir, ¿cómo es posible que Dios haga salir el sol igual para los justos que para los injustos? O sea, para los de buena conducta que los de mala conducta, ¿no? ¿Cómo es que Dios bendice con la lluvia al mismo que se está sacrificando y haciendo su parte, que al mismo que es sinvergüenza, ¿no? Dios determina bendecir la gente, ¿no? Dios determina bendecir la gente, sea de buena conducta o de mala conducta. Es decir, lo que en la historia de Gedeón vemos, ¿no? Que Dios a él le había bendecido, a Gedeón le había dado, le había prosperado en su tarea, en la tarea que Dios le había dado a él. Pero ser bendecido no significa ser aprobado. Y hay mucha gente que está equivocada en eso. Piensa que el hecho de que estén haciendo algo incorrecto, pues no pasa nada, ¿verdad? Porque total, para Dios le da igual, y no es verdad, ¿no? No es verdad. Gedeón, leemos en la Biblia, él no estaba siendo aprobado. Un culto que no era correcto, varias mujeres en su casa, ¿no? Y él podía pensar en algún momento, pues, que en ese sentido, pues, Dios estaba contento con él, porque como le estaba bendiciendo, y no es así. La misma lluvia que produce bendición, otros usan esa bendición para maldición, ¿no? Es una realidad, ¿no? El mismo Jesús nos enseña, pues, que Dios es así, ¿no? Que Dios bendiga con sol y lluvia a unos y a otros no implica que Dios apruebe lo que nosotros estamos haciendo unos y otros. El hecho de que Dios bendiga no significa que Dios apruebe. En la vida de Gedeón, Dios estaba bendiciéndolo, pero no estaba siendo aprobado de parte de Dios, ¿no? Y en ese sentido, no tenemos que buscar ser bendecidos en nuestra vida espiritual solamente. Lo que tenemos que buscar por encima de ser bendecidos es ser aprobados delante de Dios. Ser aprobados, ¿no? Es como, por ejemplo, imaginémonos una pareja de 13 años, unos adolescentes, pues, donde ella se queda embarazada y tienen un hijo, ¿no? El hecho de que ese hijo sea una bendición, ¿implica que Dios aprobó eso? No, evidentemente no, pero Dios va a bendecir a ese niño igualmente. Dios puede hacer perfectamente que ese niño sea de bendición, pero Dios no aprueba la forma en la que dos adolescentes que no están preparados para la vida, etcétera, pues se metan a semejante cosa, ¿no? Entonces, Dios en su misericordia va a actuar sobre ese niño que ha nacido en estas circunstancias, pero Dios no ha aprobado la forma en que se han hecho las cosas, ¿no? Entonces, que algo sea una bendición no significa que Dios lo haya aprobado, ¿no? Hay que diferenciar entre bendición y aprobación. Dios en su misericordia te puede bendecir con cosas, bendecirte en el trabajo, etcétera, aunque no te vea y no me vea aprobado, ¿no? En ese sentido es algo que tenemos que vernos, que realmente, si aun cuando no estamos aprobados,
Dios nos bendice, imaginémonos cuánto Dios no nos estaría aprobando, o sea, cuánto Dios no nos bendeciría todavía más si nosotros estuviéramos haciendo las cosas aprobadas. Cuánta bendición nos estaríamos disfrutando, sería multiplicada, sería cuadruplicada esa bendición, ¿no? Entonces, no es lo mismo. Tampoco es lo mismo, en la vida de Gedeón lo podemos pensar, ¿no? Ser respaldado que ser aprobado, ¿no? Gedeón era un hombre que estaba siendo respaldado por Dios, la tarea que Dios le había encomendado la estaba sacando adelante, pero el hecho de que él estuviera siendo respaldado por Dios no significaba de ninguna manera que estuviera su vida siendo aprobada, ¿no? El propio Jesús, allá por Mateo 7, dice unas palabras que a los discípulos les chocó y aún a nosotros seguro que nos choca todavía, ¿no? Cuando dice Jesús: no todo el que dice Señor, Señor, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, dice: en aquel día muchos diréis: Señor, en tu nombre hicimos milagros, respaldo. En tu nombre, Señor, sanamos enfermos, respaldo. Y el Señor dice: apartaos de mí, yo no os conozco, ¿no? Entonces, no importa, Señor, el milagro que haya yo podido hacer, no importa las liberaciones y cosas que Dios haya hecho a través de mi vida, si yo no soy aprobado, si yo no hago las cosas correctamente, de nada sirven, ¿no? Dios lo hace, evidentemente, sí, precisamente Dios tiene misericordia de esa persona en la que nosotros hemos podido, de parte de Dios, pues traer una liberación tremenda, pues precisamente por el amor a esa persona. Dios nos puede utilizar a nosotros, aun cuando nosotros no estemos siendo aprobados, ¿no? Por amor de esa persona, porque si fuera a mirar a nosotros, pues evidentemente, si no somos aprobados, a Dios no le placería usarnos, ¿no? Y también ese pasaje de Jesús nos está enseñando eso, que no importa que seamos respaldados, ser respaldados no significa que seamos aprobados, ¿no? Tenemos que, más que buscar ser respaldados por Dios, que lo queremos, ser aprobados por Él, ¿no? Y cuando dice Jesús, no todo el que dice que ha hecho todo esto, no te conozco, no os conozco. Cuando dice Jesús que no os conozco, lo que está diciendo es: no has hecho las cosas como deberías, no fue correctamente, no ha habido honorabilidad en tu corazón, etc. Entonces, para Dios eso es muy importante, ¿no? Muchas veces vemos en las noticias, ¿no? Por desgracia, figuras en el ámbito religioso, a lo mejor pues que estaban ayudando a otras personas, pero que su vida sexual pues no era correcta, ¿no? Y luego eso salía a la luz, ¿no? Tenían un respaldo cuando ellos ayudaban, hablaban de Dios y demás, lo tenían. Tenían respaldo de Dios cuando a lo mejor hablaban con Dios y oraban y demás, lo tenían. Pero, ¿estaban aprobados? No. Y eso después sale a la luz y hace un terrible estrago en toda la sociedad, ¿no? El engaño muchas veces es pensar que, bueno, como yo veo el respaldo de Dios, pues pensar pues que Dios me está aprobando, y no es así, ¿no? Muchas veces caemos en ese error. No es lo mismo ser llamado que aprobado, no es lo mismo ser bendecido que aprobado, no es lo mismo ser respaldado que aprobado, y tampoco es lo mismo ser rescatado que aprobado. Muchas veces vemos ejemplos en la vida cotidiana, incluso en la Biblia vemos al propio Pedro. El propio Pedro, el apóstol Pedro, estaba allá por Mateo 14, dice que él comenzó a andar sobre el mar, recordamos, conocemos bien el pasaje, y dice que empezó a andar sobre las aguas y le dijo: Señor, Señor, cuando él empezó a mirar las olas, Señor, Señor, sálvame que perezco. Y dice la Biblia que el propio Jesús lo rescató, lo rescata. Rescata a Pedro y al momento Jesús le agarró por su mano, es rescatado, todo vuelve a la normalidad,
él vuelve a la barca con Jesús, Jesús lo rescató, sí, pero Jesús le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hay ahí una corrección de parte de Dios. ¿Por qué? Porque ser rescatado no significa que seamos aprobados. Hay muchas personas que piensan que porque Dios las rescata aún en extremis es porque Dios las ve correctamente y tienen un ok, un like de parte de Dios, y no es así, ¿verdad? Dios nos saca de una situación difícil, nos saca de un mundo que teníamos que haber ya dejado y pensamos que porque Dios nos rescató, nos aprobó, y no es así. Dios me salvó de una situación, de una economía en la que estaba mal, y no implica que esté aprobado. Tengo que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo correcto. Hay un llamado de parte de Dios de que nosotros hagamos lo que es correcto, ¿no? Es como una persona pues, que administra mal su dinero, se compra pues, con una economía, con un salario reducido que tiene, pues se compra pues, el último terminal móvil, el último Samsung, el último iPhone, no sé, se gasta el dinero en una serie de cosas, comer fuera todos los días, y luego se da cuenta de que su economía no le permite llegar a fin de mes, ¿no? Y entonces pide a Dios ayuda y Dios lo rescata. Dios le rescata, de alguna manera viene una ayuda y puede acabar el mes, sí, pero ser rescatado no es ser aprobado. Dios no quiere que eso vuelva a ocurrir. Muchas personas cuando ven el rescate de Dios dicen, ah, Dios me ayudó, qué bien, sí, pero hay una conducta que corregir, ¿no? En ese sentido, Dios nunca va a aprobar las cosas que estamos a veces haciendo mal, ¿no? Y podemos clamar a Él cuando nos estamos hundiendo, estoy pasándolo mal, Señor, sí, Dios nos puede rescatar, pero hay que corregir el rumbo de las cosas. Si no corregimos el rumbo, al final, ese rumbo que nos llevó a hundirnos antes, nunca seremos en ese sentido aprobados, ¿no? Ese es el llamado que Dios tiene. Entonces, cuando vemos la vida de Gedeón, vemos aspectos como estos. También vemos otra interesante cosa que ocurre aquí en la vida de Gedeón y que muchas veces confunde la vida de creyentes. Dice en el capítulo 6 de Jueces que Gedeón dijo a Dios, Dios, si has de salvar, estoy en el versículo 36, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y aconteció así, pues cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío, un tazón lleno de agua. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. ¿Cuántas veces estamos tomando decisiones en nuestra vida importantes y decimos, bueno, Señor, si este es el chico con el que tú quieres que yo me case, pues que hoy me traiga flores, ¿no? Bueno, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, como a veces los propios creyentes queremos utilizar como el método del vellón para que Dios nos guíe, ¿no? Si, Señor, este es el trabajo que tú quieres que tú me des, tengo ahí 2 trabajos, no sé cuál escoger, pero quiero hacer el que tú quieres. Si es este trabajo, pues que hoy llueva, ¿no? No sé, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces, evidentemente, hacer este tipo de cosas nos ahorraría orar más, nos ahorraría apartarme para buscar a Dios. Hacer estas cosas nos ahorra esperar en Dios, ¿no?
Este tipo de cosas nos ahorra pues, tiempos en los que dejamos una comida para estar ahí buscando a Dios y orando. Entonces, simplemente con poner el vellón de lana, entre comillas, arreglamos el asunto, ¿no? Y Dios nos tiene interés en ese tipo de conductas en nuestra vida, ¿no? Poner un vellón de lana es orar así: Señor, si tú quieres que yo haga esto, entonces tú haz aquello, ¿no? O Dios, si tú deseas que yo haga esto, haz que ocurra aquello. Señor, obra de esta manera. Entonces, Dios tiene una mejor forma de guiar a sus hijos en el Nuevo Testamento. Desde que llegó el Espíritu Santo a aquellos que reciben a Jesús como el Señor y el Salvador de sus vidas, Dios tiene una forma mejor de guiarles que este tipo de métodos como el de vellón de Gedeón. Evidentemente, todos hemos, en la luz que teníamos, a veces empezando aún todavía a andar en el Señor, hacíamos oraciones así, y Dios, mira, en su misericordia, yo no descarto que muchas veces Dios mismo haya obrado en este sentido y haya respondido oraciones que no son conforme a lo que la Biblia enseña en este sentido de depender de Él, de buscar en Él, de esperar en Él. Y Dios en su misericordia nos ayudó y ya está. Pero era la luz que teníamos, estábamos a veces empezando en su camino y pues Dios nos ayudó. Pero, ¿cuál es la forma en la que Dios quiere que nosotros actuemos a la hora de depender de Él para decisiones? Dios tiene una forma mejor de guiar a sus hijos que un método de acierto y error. Dios quiere que tú y yo tengamos amistad con Él. Y la amistad es algo que requiere tiempo, requiere pasar tiempo con esa persona, requiere pasar tiempo con Dios para poder aprender a escuchar el timbre de su voz, ¿no? En nuestro corazón y ir entendiendo lo que Él quiere hacer. Hay el Salmo 32, 8 que dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. La amistad con Dios requiere tiempo, requiere una relación. Para que seas amigo de alguien necesitas abrirle tu corazón, contarle tus cosas, y todos los días, ¿verdad? Nosotros, Jesús nos enseña que hablemos con Él, no solamente hagamos una recitación de un texto, no, sino que tengamos una relación con Él y hablemos con nuestro Padre celestial, igual que hablábamos con nuestro Padre natural, ¿no? Mira, papá, tengo este problema, tengo este anhelo, me gustaría tanto que en la vida pues, pudiera estar en esta situación, hablar con Él de nuestros deseos, de nuestras cosas, ¿no? Y repito, Dios tiene una forma mejor de guiar a sus hijos que el método del acierto y del error, ¿no? Gedeón puso un vellón en el Antiguo Testamento. ¿Por qué nosotros regresar al Antiguo Testamento para la guía de Dios? ¿Por qué nosotros, si tenemos algo mejor? El Antiguo Pacto era para gente que espiritualmente, en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, era para gente que no tenía la vida espiritual que tenemos ahora desde que Jesús ha muerto por nuestros pecados y ha derramado el Espíritu Santo en nosotros. Ahora, en el Nuevo Pacto, es gente viva. En el Viejo Pacto no era gente tan viva, ¿no? Recuerda además, Gedeón no era un profeta. Gedeón no era sacerdote, ni tampoco rey. En el Antiguo Testamento, en el Viejo Pacto, solo esos tres oficios eran ungidos con el Espíritu de Dios: el rey, el profeta y el sacerdote. Y Gedeón no lo era. Entonces, el Espíritu de Dios no estaba presente en una forma personal con el resto de la gente que no era profeta, rey ni sacerdote. Así que, como no había otro recurso, pues Gedeón hizo así. Pero los cristianos del Nuevo Testamento, llenos del Espíritu Santo, es peligroso andar a poner este tipo de vellones de lana, porque no es conforme a lo que enseñan las Escrituras. Tú y yo podemos disfrutar de orar, de esperar en Dios, ¿verdad? De hablar lo suficiente con Él, de forma que sepamos aquí dentro qué es lo que Dios nos está guiando. Podemos apartar tiempo para estar
pidiendo por esas necesidades que tenemos. Podemos tener una palabra de Dios, un versículo que Dios nos esté inquietando y nos esté ayudando a guiar. Hay muchas formas en las que Dios nos ayuda y nos guía, ¿no? Dios ha puesto muchas formas para irnos haciendo entender el camino que debemos andar y entender qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Hay una palabra que Dios nos puede dar, un versículo que tiene que ver con eso que estamos orando insistentemente y perseverando ahí. Hay un cuerpo de Cristo también en el cual Dios a veces puede hablarnos también y confirmarnos cosas a través de personas que nos ayudan espiritualmente. Hay una paz de Dios que Dios pone también para que nos confirme, ¿no?, las cosas, ¿no? Hay una tristeza que ocurre aquí dentro que también es como un semáforo en rojo para que nosotros no vayamos por ciertas opciones con las que estamos valorando. Hay una fe especial que Dios da para que entendamos que es el camino que debemos de seguir, ¿verdad? Hay un sentido común que a veces también está ahí para que entendamos qué es lo que Dios quiere también para nuestras vidas. Es como una persona que tiene dos trabajos, tiene que escoger entre dos trabajos, tiene vértigo y dice: Señor, no sé si escoger trabajar de electricista ya a no sé cuántos metros de altura o este otro trabajo que tengo aquí de panadería. Evidentemente, si es una persona que tienes un vértigo bestial, ¿no?, cae de sentido común que la voluntad de Dios no va a ser que estés allá a 100 y pico metros de altura trabajando todos los días. Entonces, hasta eso nos ayuda a ver, hacer entender Dios a nosotros cuál es su voluntad, ¿no? Dios quiere que tengamos esa sensibilidad. Nos puso muchas herramientas y ahora no es el tiempo de hablar de ellas, he mencionado algunas, pero que Dios nos da para ayudarnos a saber qué decisiones tomar conforme a su voluntad. Dios espera que nosotros busquemos su voluntad. Dice la Biblia, dice allí el apóstol Pablo, Jesucristo por todos murió para que los que viven, nosotros estamos vivos, los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que vivamos para Él, que ya no sean mis metas, sino que sean: Señor, ¿cuáles son tus metas para mí? Que ya no sean mis objetivos, Señor, ¿cuáles son tus objetivos? Que ya no sean mis estrategias, Señor, ¿cuáles son tus estrategias? Depender de Dios y vivir para Él en ese sentido, dejar que sea sus metas, sus objetivos, sus estrategias, sus anhelos en nosotros, ¿no? Y algunas cosas prácticas ya para acabar que nos pueden ayudar en ese sentido a que nosotros podamos entender la guía de Dios para nosotros. Y un poco a cuento de todo esto que leíamos en la vida de Gedeón. ¿Qué cosas nos pueden ayudar a la hora de ver la guía de Dios en los asuntos importantes que tenemos que decidir, ¿verdad? Pues, bueno, en primer lugar, tenemos que orar, tenemos que tener una relación con Él. Y no es una cosa de un día ni de dos, es estar perseverando ahí en esa oración: Señor, yo quiero hacer tu voluntad, muéstrame el camino que debes andar, fija sobre mí tus ojos, Señor. Entonces, perseverar en esa búsqueda en Él, ¿verdad? Tener esa determinación, ¿no? Esa determinación de no hacer nuestros planes, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Tener una determinación, una decisión y una elección de que, Señor, yo quiero lo que tú quieres. Quiero lo que quieres tú, Señor. Como dijo Moisés al Señor: Señor, si tu presencia no va a venir conmigo, no me saques de aquí. Es una forma de decir: Señor, no me interesa hacer mis pinitos ni mis caminos, me interesan tus caminos. Si este camino es el que tú tienes para mí, adelante, pero si no es, no me interesa. Tener esa determinación de buscar, amar la voluntad de Dios específica, porque Dios tiene un plan para nosotros. Él tiene un plan para ti, un plan bueno, una voluntad buena. La Biblia dice que la voluntad de Dios es buena para ti,
va a ser agradable para ti y va a ser perfecta para ti. Lo perfecto para ti no es lo perfecto para mí, pero va a ser bueno, agradable y perfecto. Entonces, perseverar ahí, tener esa determinación de hacer lo que es la voluntad de Él y no la mía, ¿no? En ese sentido, tener esa determinación. Otra cosa, ser muy sincero con Dios, ser muy sincero. La sinceridad con Dios es súper importante. Él está interesado en que tengamos un corazón limpio, ¿no? La Biblia dice, el propio Jesús promete que los limpios de corazón verán a Dios. Y ese verbo ver en el griego está hablando de una connotación de experimentar a Dios. Los limpios de corazón van a experimentar a Dios en sus vidas. Si somos honestos con Él, sinceros con Él, limpios con Él también de corazón, vamos a poder entender cuál es la voluntad que Él tiene para cada uno de nosotros en cada área de nuestra vida. Tener esa limpieza con Él, esa honestidad con Él, ¿no? Y tener esa franqueza con Él es súper importante para que nosotros podamos ir entendiendo cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Tiene un plan, Dios no improvisa contigo, Dios no va a hacer cosas de última hora, Dios no tiene parches para tu vida. Él tiene un buen plan y haríamos bien en buscar ese plan cada uno de nosotros. Ese plan empieza con que nosotros dejemos de que Dios sea una pequeña parte de nuestra vida, dejemos que Él sea el centro de nuestra vida. Ese plan empieza con que nosotros nos enchufemos a Dios, a su voluntad. Y la Biblia dice que la única forma, la única puerta que hay es Jesucristo mismo, viniendo a este mundo, encarnándose y muriendo allí en la cruz del Calvario para darnos acceso al Padre. Jesús, aceptar a Jesús, dejar que el buen plan de Dios se pueda por fin cumplir en nuestras vidas. Alrededor de nosotros vemos muchas personas que viven haciendo sus planes, buscando su propia burbuja de felicidad, ¿no? Y todo eso está muy bien, pero nosotros fuimos creados mucho más para planes mucho más altos que esas burbujas de felicidad que los seres humanos nos estamos construyendo, y que cosas como vivimos actualmente que hacen afrentar un poco esa burbuja de felicidad o la pone en peligro, parece que todo se va a caer, ¿no? Dios tiene planes mucho más superiores que todos esos que nosotros nos estamos forjando, ¿no? Un buen plan que tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con pasar nuestra eternidad con Jesucristo, con nuestro Dios en el cielo, con planes que dice, con cosas que nunca nadie vio de tan buenas, ni nadie escuchó de tan buenas, ni nadie tan siquiera imaginó de tan buenas. Ese es el plan que Dios tiene para ti y para mí, que desde que estamos aquí nos conectemos a Él a través de Jesús. Él, el dueño de la fiesta, es el que dice, es el dicho, ¿no? Que el dueño de la fiesta es el que dice qué música se toca en ella, ¿no? Él es el que dice la forma de acercarse a Él. Él es el que nos enseña cómo acercarnos a Dios, ¿no? Y la propia Biblia nos enseña que esa puerta es Jesucristo mismo. Si nosotros nos enchufamos a Dios a través de Jesús, vamos a poder disfrutar de los buenos planes que Dios tiene y que comienzan por regalarte perdón de todos tus pecados y vida eterna con Él. Si tan solo nosotros nos arrepentimos de nuestra vida pasada, de haber hecho las cosas a nuestra manera, de tener a Dios fuera de nuestra vida, o si quieres un poquito de Dios en nuestra vida. No, Él tiene que ser el centro de nuestra vida, nos llevará a un buen puerto, nos llevará bien. Enchufarnos ahí a Dios a través de Jesús. ¿Cómo se hace eso? Siendo honestos con Él, hablando con Él y diciéndole, Señor Jesús, mira, desde el día de hoy yo quiero aceptar que tú seas el jefe, el Señor de mi vida, así como el Salvador de mi vida. Desde el día de hoy quiero que seas tú mi Dios y yo ser tu hijo. La Biblia dice que todas las criaturas, los seres humanos, no son hijos de Dios, son criaturas de Dios. Ahora, en medio de ese número de criaturas de Dios, hay unos que son hijos, aquellos que se enchufan a Dios,
que se conectan a Dios a través de la obra de Jesucristo. Cuando nosotros nos conectamos a Dios a través de la obra de Jesús, ahí dice la Biblia que somos hechos hijos suyos. Dice en Juan capítulo 1, dice allí, a todos los que recibieron a Jesús, además de creer en su nombre, aquellos que reciben que Él sea su jefe, su Señor, así como su Salvador. Aquellos que le reciben, dice la Biblia, a esos les dio el honor de ser hijos de Dios, el privilegio, el derecho de ser hijos de Dios. Así que habla con Dios ahí donde estás. Mira, hazlo ahí ahora mismo, ahí donde tú estás, nadie te está viendo. Habla con Dios, cierra ahí tus ojos y dile, Señor Jesús, el día de hoy yo quiero aceptar que tú seas mi Señor y mi Salvador, el jefe de mi vida, Señor, y también mi Salvador, que tú me limpies de todos mis pecados en el día de hoy, por lo que tú has hecho en la cruz del Calvario. Me limpies de todos mis pecados, Señor. Yo quiero dejar mi vida, mi forma de vivir de antes, de vivir solo haciendo lo que bien me parecía, y empezar a seguirte, a andar pues, de la forma que a ti te agrada, de ser aprobado delante de ti, Señor. No como una forma de alcanzar el cielo, sino como esa gratitud que tú te mereces. Señor, el día de hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, ayúdame a seguirte ahora hasta el final de mis días. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esa oración, te felicito. Y si no lo has hecho, medítalo, hazlo en otro momento, pero hazlo porque Dios tiene buenos planes para ti y comienzan con hacerte ese hijo tuyo, ese hijo suyo, esa hija suya. Muchas bendiciones, gracias por estar ahí en este tiempo. Nos vemos en la próxima.